Y hoy nos encontramos por partir en una excursión de un día al norte de Irlanda desde Dublín para llegar a la Calzada del Gigante, un lugar imperdible de la Isla Esmeralda. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Quédate con nosotros y vamos a explorar este lugar. ¡Vámonos! Y hemos llegado ya a nuestra primera parada del día de hoy. Nos encontramos en el norte de Irlanda. Para quienes no sepan, el norte de Irlanda es otro país que lo divide de la República de Irlanda, que es donde estábamos en Dublín. En este momento nos encontramos en Belfast. Como son dos países, hemos pasado un cruce fronterizo, pero a diferencia de otros, aquí no te van a pedir tu pasaporte ni nada, pero sí vas a estar cruzando a otro país. Una de las cosas imperdibles que ver en Belfast y nuestra primera parada es el Museo del Titanic. Para quienes no sepan, el famoso barco fue construido aquí. Y como estamos en territorio que pertenece a Reino Unido, la entrada a este museo vale 21,50 libras esterlinas o pounds. Y si haces el paseo con Wild Rover Tours, lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy, la entrada a este museo va incluida. Así es, si no, la van a tener que pagar ustedes. El enlace a Wild Rover Tours está en la descripción de este video y todas las atracciones que vamos a ver el día de hoy están incluidas en el paseo que estamos realizando. Esta es la visita más popular que hacer en Belfast y aquí encontrarás la exposición más detallada de la historia del Titanic. El interior hace un recorrido muy completo desde la construcción del barco, pasando por la navegación y acabando con el naufragio y recopilando muchas historias de personas a lo largo del camino. Da para pasarse todo un día ahí dentro absorbiendo toda la información. Incluso hay una atracción donde subes para conocer más sobre el proceso de construcción del barco más grande que se había hecho hasta entonces. Uno de los capataces comprobaba cada remache con un martillo especial. Si al golpearlo emitía un sonido sordo, teníamos que quedarnos a sacarlo después del trabajo. Y en este momento estamos en otra de las paradas, que es el Castillo Dunluce, un castillo medieval que ahora se encuentra en ruinas. Pero lo que tiene de diferente este castillo es que está casi en un acantilado. Miren, está rodeado, se une en la parte del acantilado con el otro lado por un puentecito. Y miren acá todo el costado son acantilados. Tenemos también el océano Atlántico. Y uno dice, wow, realmente es toda una fortaleza y uno piensa en los vikingos que estuvieron acá. Incluso me hace mucho recuerdo a escenarios de Juego de Tronos. Y ahora sí, finalmente llegamos a la Calzada del Gigante, esta que es la segunda atracción natural más visitada de la isla Esmeralda después de Cliff of Moher. Que por cierto, si no has visto nuestro video de Cliff of Moher, te lo dejamos por acá para que lo veas luego. La Calzada del Gigante es un fenómeno natural y que destaca por estas
40.000 columnas de basalto, la mayoría hexagonales, que están apiladas una junto a la otra. Parece difícil de creer que no fue hecho por el hombre. También cuenta la leyenda que habían dos gigantes, uno del lado irlandés que se llamaba Finn McColl y otro del lado escocés que se llamaba Benandona. Estos gigantes se odiaban, entonces se iban tirando piedras todo el tiempo y así fue que se formó la calzada del gigante. Mientras estamos aquí admirando este paisaje, también estamos pensando en una de las explicaciones científicas de cómo se formó la calzada del gigante. Se cree que esta calzada se formó a través de una erupción volcánica hace más o menos unos 55 a 60 millones de años atrás. Dice que se supone la lava quedó atrapada en un declive del terreno y se expuso la parte superior al aire mucho más rápido y por eso se formaron, al enfriarse, se formaron estas formas poligonales. Y eso ha sido todo por este video. Esperamos te haya gustado la calzada del gigante y aprender un poquito más de Irlanda del Norte. Si es así, no te olvides darle me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para recibir los próximos videos viajeros. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.